Una actriz escondió a su hija durante 4 años. El padre era uno de los hombres más poderosos de México. Otra mujer tuvo 2 hijos con un expresidente. Él seguía casado con otra. Una vedette le cantó serenata a la esposa del presidente, en Los Pinos, frente al Estado Mayor. Una actriz pasó de protagonizar telenovelas a protagonizar el escándalo más grande del sexenio. 7 actrices, 7 historias de amor prohibido, 7 secretos que México intentó callar. Edith González. 17 de agosto de 2004, Ciudad de México. Nace una niña, Constanza. La madre es una de las actrices más famosas del país. El padre no aparece en el acta de nacimiento, solo 2 apellidos, González Fuentes, los de ella. Según reportes de la época, Edith conoció a Santiago Creel en la Plaza de Toros, México. Él era secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, el segundo hombre más poderoso del país después del presidente. Ella acababa de terminar una relación con el empresario francés Philippe Hanny. Estaba soltera, exitosa, en la cima de su carrera. El problema era que Creel estaba casado. 21 años con Beatriz Garza Ríos, 3 hijos juntos. De acuerdo con diversas publicaciones de la época, la pareja mantuvo su romance en secreto absoluto. Las aspiraciones presidenciales de Creel no podían mancharse con un escándalo. Él quería ser el candidato del PAN a la presidencia en 2006. Un romance público con una actriz habría destruido esa ambición. Cuando Edith quedó embarazada, según la prensa de espectáculos, él le pidió discreción total. La actriz registró a su hija solo con sus apellidos, González Fuentes. Durante 4 años nadie supo quién era el padre. Edith aparecía en revistas presumiendo a su bebé, siempre sola. Los periodistas preguntaban. Ella respondía con evasivas. Según sus declaraciones de entonces, Constanza era solo suya. En 2008 todo cambió. Una revista publicó el acta de nacimiento de Constanza. Ahí aparecía un nombre que sacudió al país: Santiago Creel Miranda. El senador tuvo que dar la cara ante los medios. Según sus propias declaraciones en la Cámara de Senadores, confirmó que Constanza era su hija. Dijo que siempre había cumplido con sus responsabilidades como padre, que había una relación afectiva con la niña. Edith González nunca reveló detalles de por qué guardó el secreto. Según entrevistas posteriores, aseguró que su embarazo no fue planeado, pero sí recibido con amor. La niña siempre contó con el respaldo económico de su padre. Según diversas fuentes, Creel pagaba la escuela privada de Constanza. También aportaba para su manutención mensual. En 2010, Edith se casó con el economista Lorenzo Lazo Margain. Él fungió como figura paterna para Constanza durante casi una década. Según reportes de la época, la niña lo llamaba Papá Lorenzo. Fue una etapa de estabilidad para la actriz. En 2016, a Edith le diagnosticaron cáncer de ovario. Según declaraciones de sus cercanos, ella mantuvo la enfermedad en privado al principio. Luego decidió hacerla pública para ayudar a otras mujeres. 3 años después, el 13 de junio de 2019, perdió la batalla. Tenía 54 años. México perdió a una de sus actrices más queridas. Constanza pasó a vivir con su padre biológico. Hoy tiene 21 años. Vive alejada de los reflectores. Según reportes recientes, mantiene una relación cordial con sus medias hermanas. Estudia, trabaja, construye su propia vida. El legado de su madre la acompaña. Dicen que es prácticamente idéntica a Edith. Sasha Montenegro. 1984, Sevilla, España. Una actriz de origen yugoslavo conoce a un hombre mayor en un evento social. Él tiene 62 años, ella 38. Él es José López Portillo, expresidente de México, el hombre que nacionalizó la banca, el que lloró en televisión nacional. Según las propias declaraciones de la actriz en múltiples entrevistas a lo largo de los años, el encuentro fue casual.
Ella estaba de gira con una comedia musical en España. Él ya no era mandatario, pero seguía casado con Carmen Romano. Llevaban más de 40 años de matrimonio. De acuerdo con lo publicado por la prensa de la época, el romance comenzó de inmediato. López Portillo era un conquistador nato, según palabras de la propia Montenegro. No era guapo, pero tenía presencia, cultura, poder. Hablaba varios idiomas, escribía novelas, pintaba cuadros. Ella quedó fascinada. En enero de 1985 nació Nabila, la primera hija de ambos. Según registros públicos, la niña nació en la Ciudad de México. 2 años después llegó Alejandro. Los 2 niños nacieron mientras López Portillo seguía legalmente casado. Carmen Romano era todavía su esposa ante la ley. Según reportes periodísticos de aquellos años, la familia del expresidente nunca aceptó a Sasha. Margarita López Portillo, hermana del político, lideró una campaña en contra de la actriz. La llamaban la otra, la intrusa, la que destruyó un matrimonio. Según diversas fuentes, los hijos del primer matrimonio también rechazaban la relación. En 1991, López Portillo finalmente se divorció de Carmen Romano. Según documentos legales de la época, el proceso fue largo y conflictivo. 4 años después, se casó con Sasha por lo civil. En el año 2000, lo hicieron por la iglesia. Según reportes, la ceremonia religiosa ocurrió apenas un mes después de que falleciera Carmen Romano. De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, los últimos años de López Portillo fueron tormentosos. La familia de su primer matrimonio acusó a Montenegro de maltrato hacia el expresidente. Según denuncias públicas, alegaban que ella lo tenía aislado. Montenegro siempre negó las acusaciones. Según sus declaraciones, ella cuidó de él hasta el final. El expresidente falleció el 17 de febrero de 2004. Según reportes de la época, cuando fue hospitalizado por neumonía, sus primeros hijos limitaron las visitas de Sasha. Hubo enfrentamientos en el hospital, gritos, acusaciones. El proceso de divorcio que habían iniciado quedó inconcluso. Sasha Montenegro pasó los siguientes 20 años defendiendo su versión de los hechos. Según sus declaraciones en múltiples entrevistas, renunció a la pensión millonaria para terminar con los pleitos legales. Prefirió la paz a seguir peleando. El 14 de febrero de 2024, falleció a los 78 años. Según informó su hija Nabila a los medios, la causa fue un derrame cerebral derivado de cáncer pulmonar. Sus hijos Nabila y Alejandro heredaron su discreción. Ambos viven alejados de los reflectores públicos. Ella es artista plástica. Él administra los negocios familiares. El apellido López Portillo sigue siendo parte de su identidad. Irma Serrano, 1969, México. La tigresa de la canción ranchera está en la cima de su carrera. Películas, discos, teatro, presentaciones en todo el país. Todo lo que toca se convierte en éxito, y tiene un secreto que sacudiría al país entero. Según lo narrado en sus libros autobiográficos A calzón amarrado y A calzón quitado, Irma mantenía un romance prohibido. El hombre era Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de México en funciones, el mandatario más polémico de la historia moderna del país. De acuerdo con el relato de la propia actriz publicado años después, se conocieron en una reunión de políticos. Él no era un hombre atractivo. Sus ojos saltones eran motivo de burlas, pero tenía poder, y eso la cautivó. Según sus propias palabras, el poder es el afrodisíaco más potente. El país atravesaba uno de los momentos más tensos de su historia. La primera dama Guadalupe Borja se había alejado de la vida pública. Según reportes históricos, ella sufría de problemas de salud. El presidente necesitaba compañía, y la encontró en la tigresa. Según la versión de Irma Serrano publicada en sus memorias, el presidente la consentía como a nadie. Le regaló una casa en el Pedregal, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Según reportes históricos, incluso le obsequió una cama que perteneció a la emperatriz Carlota, un regalo de museo, un objeto de incalculable valor histórico. También
joyas, viajes, acceso a los círculos más exclusivos del poder. El romance duró 5 años, de 1969 a 1974. Según el relato de la tigresa, todo terminó por culpa de la primera dama. Guadalupe Borja habría ordenado boicotear la carrera de Irma. A través de la Secretaría de Gobernación, bloquearon sus proyectos de cine, discos y televisión. De la noche a la mañana nadie quería trabajar con ella. Lo que siguió se convirtió en leyenda mexicana. Según múltiples fuentes que recogieron el testimonio de la actriz, Irma decidió vengarse. Se vistió con un traje folclórico de Tehuana. Contrató un grupo de mariachis profesionales. Se presentó en la residencia oficial de Los Pinos y le cantó una serenata a la esposa del presidente, frente a los guardias del Estado Mayor Presidencial. De acuerdo con lo narrado por la propia Serrano en sus libros, Díaz Ordaz salió a confrontarla. Cuando ella entendió que todo había terminado, según su versión, le dio una bofetada al mandatario. Los guardias del Estado Mayor cortaron cartucho, apuntaron sus armas. Pero el presidente dejó pasar la agresión. No ordenó ninguna acción. Ella salió caminando, intacta, victoriosa en su locura. Años después, cuando Díaz Ordaz fue nombrado embajador en España, habló de la relación. Según reportes de prensa de la época, dijo que fue como tener una experiencia con una totonaca, una frase despectiva, racista, que redujo años de relación a un comentario cruel. Eso desató la venganza final de la tigresa. Publicó sus memorias contando absolutamente todo: nombres, fechas, lugares, regalos, encuentros íntimos. Irma Serrano nunca se casó, nunca tuvo hijos. Según sus propias declaraciones en entrevistas tardías, intentó embarazarse a los 70 años mediante fertilización in vitro. El procedimiento no funcionó. Falleció el 1 de marzo de 2023. Tenía 89 años. Se fue sin herederos, pero dejó memorias que nadie olvidará. ¿Conocías alguna de estas historias? Escríbelo en los comentarios. Dale like si te está impactando este video. Angélica Rivera, 2008, Estado de México. La Gaviota es la actriz más popular de Televisa en ese momento. Destilando amor, la convirtió en un fenómeno continental. Millones de personas seguían su historia de amor en pantalla, y está a punto de cambiar su vida para siempre. Según reportes de diversos medios de comunicación, Angélica conoció a Enrique Peña Nieto durante una campaña publicitaria. Él era gobernador del Estado de México, viudo desde 2007. Su esposa Mónica Pretelini había fallecido de un infarto. Peña Nieto era padre de 3 hijos, joven, ambicioso, con futuro político. Ella estaba separada del productor José Alberto Castro, madre de 3 hijas. De acuerdo con lo publicado en la prensa de espectáculos de la época, el romance se confirmó en noviembre de 2008. Las revistas los fotografiaron juntos en eventos públicos. Él la presentaba como su novia. Ella lo acompañaba a actos oficiales. 2 años después, se casaron en la Catedral de Toluca. El 27 de noviembre de 2010, Angélica Rivera dejó de ser actriz. Se convirtió en esposa de gobernador y pronto en primera dama de México. En julio de 2012, Peña Nieto ganó la presidencia de la República. Según múltiples fuentes periodísticas, Angélica asumió su rol con entusiasmo. Viajó por el mundo representando a México. Conoció líderes mundiales. Presidió el sistema DIF nacional. Impulsó programas sociales. Aparecía en todas las portadas. Era la imagen del nuevo gobierno. Pero en noviembre de 2014, estalló el escándalo más grande del sexenio. Según una investigación del portal Aristegui Noticias, una mansión valuada en $7 millones estaba a nombre de Rivera. La propiedad se ubicaba en las Lomas de Chapultepec. Pertenecía a Grupo IGA, una empresa vinculada con contratistas del gobierno. El caso se conoció como la Casa Blanca. De acuerdo con reportes de la época, Angélica grabó un video explicando la situación. Según sus declaraciones,
La casa fue adquirida con recursos de su carrera artística. Dijo que durante 25 años había trabajado sin descanso, que tenía derecho a comprar lo que quisiera con su dinero. Pero las explicaciones no convencieron a todos. El escándalo marcó el sexenio de Peña Nieto. Dañó su imagen permanentemente. En febrero de 2019, meses después de terminar el mandato presidencial, anunciaron su separación. Según lo publicado por medios nacionales, Angélica se mudó a Miami con sus hijas. Pasó años alejada de los reflectores mexicanos. No daba entrevistas, no aparecía en eventos, parecía haber desaparecido. En 2021 escribió un mensaje en redes sociales que dio la vuelta al país. Querido Miedo, lo nuestro se acabó. Firmado. Yo. Era el primer paso de su regreso público. En marzo de 2025, Angélica Rivera volvió a la televisión mexicana. La serie, con esa misma mirada para la plataforma ViX, marca su retorno después de 18 años sin actuar. Según sus declaraciones recientes a la prensa, una mujer en esta época tiene derecho a ser libre y feliz. Hoy tiene 56 años. Actuando de nuevo. Reconstruyendo su carrera. Según reportes de espectáculos, hay rumores de un nuevo romance con su coprotagonista, pero ella no ha confirmado nada. María Sorté, 1976. Ciudad de México. Una joven actriz de 21 años está participando en una obra de teatro. Se realiza una colecta para la Cruz Roja Mexicana. Entre el público hay un hombre poderoso. Javier García Paniagua, el hijo del general Marcelino García Barragán, un apellido con peso en la política mexicana. Según las declaraciones de la propia actriz en entrevistas recientes con Jordi Rosado, él comenzó a cortejarla de inmediato. Le enviaba flores constantemente a su camerino. Ella tenía novio. Incluso pensaba casarse con él. Pero García Paniagua no se rindió. Insistió durante meses. De acuerdo con lo narrado por María Sorté en múltiples entrevistas, una traición cambió todo. Descubrió que su novio le era infiel. Javier García Paniagua estaba ahí para consolarla. Según sus propias palabras, se enamoró de su manera de ser, de su inteligencia, de su humanidad. 6 meses después, comenzaron a vivir juntos. Según reportes biográficos verificados, se casaron en 1978. Él era uno de los políticos más poderosos del país en ese momento. Había sido director de la Dirección Federal de Seguridad, secretario de la Reforma Agraria, presidente del PRI, aspirante a la presidencia de México en 1981. De acuerdo con diversas fuentes periodísticas de la época, María y Javier mantuvieron su vida privada en discreción total. Durante 22 años, casi nadie supo los detalles de su matrimonio. No había fotos de ellos juntos en revistas. No daban entrevistas en pareja. Tuvieron 2 hijos, Adrián primero, Omar 2 años después. Según reportes biográficos, Omar nació el 25 de febrero de 1982. El 25 de noviembre de 1998. Javier García Paniagua falleció de un infarto en Guadalajara. Según reportes de la época, fue entonces cuando muchos descubrieron que María Sorté había estado casada con él durante 2 décadas. También se reveló un dato que sacudió a la prensa. El político seguía legalmente casado con su primera esposa, Olivia Morales Gómez. Ella había sido madre de sus primeros 6 hijos. María Sorté quedó viuda con 2 hijos adolescentes. Según sus propias declaraciones en entrevistas posteriores, fue la etapa más difícil de su vida, pero siguió adelante. Continuó actuando en telenovelas. Crió a sus hijos prácticamente sola. Les inculcó valores, disciplina, fe. Hoy uno de esos hijos es Omar García Harfuch. Según información pública verificada, fue secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de 2019 a 2023. En junio de 2020, sobrevivió a un atentado del crimen organizado. Recibió múltiples impactos de bala.
Estuvo hospitalizado semanas. Actualmente es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal de México. María Sorté tiene 70 años. Según sus declaraciones más recientes en entrevistas de 2025, antes les costaba pronunciar su apellido. Ahora ya es famoso. Ya no me dicen María Sorté, me dicen la mamá de Omar. Dice que es la suegra de México, y lo dice con orgullo. Victoria Rufo. 1996. Ciudad de México. La reina de las telenovelas acaba de terminar un matrimonio tormentoso. Su relación con Eugenio Derbez dejó heridas que tardarían décadas en sanar. Un divorcio mediático, acusaciones públicas, dolor expuesto ante todo el país. Y un hijo en medio del conflicto, José Eduardo. Apenas un niño. Según reportes de la época, Victoria conoció a Omar Fayad en una cena con amigos en común. Él era diputado federal por el PRI, político de carrera. Ella quedó impresionada por su seriedad y su voz grave. Según sus propias declaraciones posteriores, él era todo lo contrario a lo que había vivido antes. De acuerdo con declaraciones de la propia actriz en múltiples entrevistas, Omar la conquistó con paciencia. No había escándalos, no había dramas públicos, solo constancia. 11 meses después de conocerse, le propuso matrimonio. El 19 de marzo de 2001 se casaron en la parroquia de San Agustín, en Polanco. Una boda elegante, discreta, sin circo mediático. Según diversas fuentes periodísticas de la época, Omar Fayad aceptó a José Eduardo como parte del paquete. Lo crió junto a Victoria, le dio su apellido emocional. Según reportes, el niño comenzó a llamarlo Papá Omar. En 2004 nacieron los mellizos Victoria y Anuar. La familia creció, se consolidó. De acuerdo con reportes periodísticos verificados, la pareja construyó un acuerdo prenupcial particular. Según lo revelado por la actriz en entrevistas, prometieron no hablar de sus carreras en casa. Él no opinaría sobre telenovelas. Ella no se metería en política. Cada uno respetaría el territorio del otro. Omar Fayad fue alcalde de Pachuca, senador de la República, gobernador de Hidalgo de 2016 a 2022. Victoria siguió actuando sin parar. Corona de lágrimas. La madrastra. Vencer el pasado. Según sus propias palabras en entrevistas recientes, siempre se han complementado. Él es tierra, ella es fuego, pero juntos funcionan. En diciembre de 2023, Fayad fue nombrado embajador de México en Noruega. Según reportes de diversos medios nacionales, surgieron rumores de separación. La distancia entre Oslo y la Ciudad de México alimentó las especulaciones. Miles de kilómetros. Diferentes usos horarios. Meses sin verse. Y de acuerdo con declaraciones recientes de ambos en 2025, todo está bien entre ellos. Según lo dicho por Victoria en entrevistas, hay amor, comprensión y admiración mutua. Omar viaja a México cuando puede. Ella va a Noruega cuando su agenda de grabaciones lo permite. Han aprendido a mantener la relación a distancia. En junio de 2024, se convirtieron en abuelos por primera vez. Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalai, llegó al mundo. Según reportes de la época, el nacimiento reunió a toda la familia en el hospital. Victoria y Eugenio Derbez juntos, después de décadas de conflicto. Fue un momento de reconciliación familiar que conmovió a México. 24 años de matrimonio, 2 carreras paralelas exitosas, 3 hijos unidos. Victoria tiene 63 años, Omar 62. Según sus propias palabras repetidas en múltiples entrevistas, no está dispuesta a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno. Prefiere el diablo que ya conoce. Anaí, 2011, Ciudad de México. La exintegrante de RBD está grabando la telenovela Dos Hogares para Televisa. Tiene 30 años, una carrera consolidada, fama internacional. Un amigo en común le presenta a un político joven y ambicioso, Manuel Velasco Coello. Aspirante a gobernador de Chiapas,
Tiene 30 años también. Según las declaraciones de ambos en múltiples entrevistas a lo largo de los años, hubo conexión inmediata. Él quedó impactado por su belleza y carisma desde el primer momento. Ella no buscaba una relación. Quería estar sola, enfocarse en su carrera. Pero el destino tenía otros planes para ambos. De acuerdo con lo narrado por la pareja en distintas entrevistas, fueron amigos durante un año completo. Él le enviaba mensajes constantemente, la invitaba a salir. Ella mantenía la distancia prudente, no quería involucrarse con un político. Pero algo estaba creciendo entre ellos, algo inevitable. En abril de 2012, hicieron pública su relación ante los medios. Según reportes de la época, las críticas fueron inmediatas y despiadadas. Una estrella de telenovelas con un político. El morbo estaba servido. La prensa los perseguía, los cuestionaban, dudaban de sus intenciones. De acuerdo con declaraciones de Manuel Velasco en entrevistas recientes, el inicio fue muy difícil. Había descalificaciones constantes porque él era político. Decían que ella buscaba poder, que él buscaba fama. Anaí aguantó sin tener vela en el entierro. Así lo describió él con esas palabras exactas. En octubre de 2014, Manuel le propuso matrimonio. Según el relato de ambos contado en múltiples ocasiones, fue en las ruinas arqueológicas de Palenque, un lugar mágico en medio de la selva chiapaneca, la tierra de los dioses mayas. Él temblaba de nervios. Ella lo notó de inmediato. Se hincó frente a las pirámides. Le preguntó si quería casarse para toda la vida. El 25 de abril de 2015 se casaron. De acuerdo con reportes periodísticos de la época, la boda fue a las 7 de la mañana. En la Catedral de San Cristóbal de las Casas, íntima, casi secreta. El obispo Felipe Arizmendi los unió en matrimonio. Según lo contado por Anaí en entrevistas, a las 11 de la mañana ya llevaba 3 tequilas. Su vestido no estaba terminado cuando llegó a Chiapas. No había dormido nada. Manuel Velasco gobernó Chiapas de 2012 a 2018. Anaí se convirtió en primera dama del estado durante ese periodo. Según sus propias declaraciones, esa experiencia la acercó a la gente de una manera que no esperaba. Pausó su carrera musical completamente para apoyar a su esposo. Visitó comunidades indígenas. Conoció la pobreza de cerca. Se transformó. En enero de 2017 nació Manuel Velasco Puente, su primer hijo. Según reportes de la época, pesó 2.6 kilos al nacer. Llegó al mundo en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado que gobernaba su padre. En febrero de 2020 llegó Emiliano, el segundo hijo de la pareja. Según información pública verificada, ambos niños crecen alejados de los reflectores. En 2023, Anaí regresó a los escenarios con la gira mundial de reunión de RBD. Según reportes de la época, sus hijos la acompañaron a varios ensayos. Fue la primera vez que la vieron actuar en vivo frente a miles de personas. Manuel los llevaba. Se sentaban entre el público. Aplaudían a su mamá. En abril de 2025 celebraron 10 años de casados. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, compartieron fotos inéditas de la boda charra. 14 años juntos desde que se conocieron. 2 hijos sanos. Un amor que desafió todas las críticas. Anaí tiene 42 años. Manuel, 45. Según las declaraciones más recientes de ambos a la prensa, renuevan sus votos matrimoniales todos los días. Él dice que es el hombre más afortunado del mundo por tenerla. Ella dice que él transformó su mundo al recordarle lo bonito que era volver a creer. 7 actrices. 7 caminos hacia el poder. Algunas encontraron el amor verdadero, otras encontraron el escándalo. Todas pagaron un precio por sus decisiones. Edith González guardó un secreto durante 4 años para proteger la carrera política de un hombre. Sasha Montenegro tuvo 2 hijos con un expresidente que seguía casado con otra mujer. Irma Serrano desafió a la primera dama de México en su propia casa. Angélica Rivera pasó de protagonista de telenovelas a protagonista del escándalo más grande del sexenio.
María Sorté vivió 22 años en las sombras del poder político mexicano. Victoria Rufo construyó un matrimonio que sobrevive a la distancia entre continentes. Anaí cambió los escenarios de RB de por el Palacio de Gobierno de Chiapas. Según los testimonios y reportes que hemos revisado a lo largo de este video, cada una tomó decisiones difíciles. Algunas las juzgaron duramente, otras las admiraron en silencio, pero todas dejaron una huella imborrable en la historia de México. El poder y la fama siempre han sido una combinación peligrosa. Cuando se mezclan con el amor, los resultados son completamente impredecibles. Estas 7 mujeres lo saben mejor que nadie en este país. Escribe en los comentarios cuál historia te impactó más. Dale like para que más gente conozca estos secretos. Suscríbete a este canal. Cada semana traemos historias que México intentó callar. Activa la campana para no perderte ningún video nuevo. Próximo video. Las actrices que lo perdieron todo por un escándalo que nadie vio venir.